Bien, ¿alguien tiene alguna duda de lo que vimos la semana pasada? Vale. Bien, pues nos habíamos quedado en... Nosotros habíamos creado un fichero binario en donde nosotros habíamos serializado una serie de películas, ¿de acuerdo? Y posteriormente habíamos mandado leer ese fichero, de forma que nos devolvía una lista conteniendo todas las películas serializadas en aquel fichero. Y lo que hacíamos era simplemente un bucle for each en el que nosotros mostrábamos por pantalla cada una de esas películas. Simplemente es lo que hacíamos. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a ejecutar la aplicación para comprobar que esto que teníamos programado nos funciona. Y aquí nos aparecen las películas que habíamos mandado generar. ¿De acuerdo? A ver, por favor. Habíamos creado una lista de 3 películas. Esas películas es la que habíamos pasado como parámetro al método a través del que creaba el fichero. Crea el fichero, serializa cada una de las películas y posteriormente nosotros lo que hacemos es leer ese fichero. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a hacer una segunda versión de este método WriteObjects. ¿De acuerdo? Por lo que es lo mismo. En línea de string tenemos el método WriteObjects, en donde pasábamos el nombre del fichero y los datos que nosotros queríamos que contuviese ese fichero, nuestra lista de películas. ¿De acuerdo? Vale. Pues vamos a hacer una segunda versión de este método. Duplicamos y ahora creamos el método WriteObjects2, en donde nosotros seguimos creando el objeto file, donde nosotros seguimos creando nuestro objeto object output string, porque lo que vamos a escribir es objeto. Vale. Y ahora, lo que nosotros sabemos es que este object output string tiene un método WriteObject al que como parámetro le pasamos el objeto que queremos que serialice. Ahora lo que habíamos hecho era, yo recorro los elementos de esta lista de películas y por cada película lo escribo. ¿De acuerdo? Si mi lista de películas tiene 50 objetos, estaré mandando escribir 50 objetos. En este método WriteObject, lo que recibe como parámetro, si es comando P, lo que espera recibir como parámetro es cualquier objeto. En realidad será cualquier objeto que sea serializable. Entonces, si yo tengo que pasar un objeto, la lista es un objeto que representa o que contiene a su vez muchas películas. Luego, si yo aquí le tengo que pasar un objeto, yo perfectamente le podría pasar directamente películas. Y él me va a escribir, me va a serializar el objeto películas. Este. No me va a escribir 3 objetos. No, porque yo le mando a escribir un único objeto. ¿De acuerdo? He invocado únicamente a un método WriteObject, no como en el caso anterior, donde invocábamos a un método WriteObject tantas veces como películas contuviese la lista. Ahora solamente vamos a escribir un objeto, películas. Vale. Y lo que le estamos pasando es, al fin y al cabo,
el contenedor, la lista. ¿Qué requisito era el que me imponía el método writeObject? El requisito que me imponía era el objeto que me pases aquí como parámetro tiene que ser serializable. Vale. ¿Una lista es serializable? Sí. Una lista es serializable, un conjunto es serializable, cualquier tipo de colección Java es serializable. Un array es serializable. La única condición que impone esa colección o ese array es que los elementos que contenga sean serializables. Luego, una lista de objetos película, en sí ese objeto lista sería serializable si la clase película es serializable. Si nosotros aquí hubiésemos recibido como parámetro un array de objetos película, este array de objetos películas sería serializable si los elementos del array fuesen serializables. ¿De acuerdo? En nuestro caso, la clase película ya la habíamos programado para que fuese serializable. Eso quiere decir que esta lista en sí es serializable. Y si nosotros mandamos escribir un objeto que se corresponde con esa lista, esa colección, resultará que me escribe ese objeto junto con todos sus elementos. ¿De acuerdo? Luego me estaría escribiendo la lista y me estaría escribiendo cada uno de los elementos que contiene. No necesitaría crearme un bucle en el que por cada elemento, por cada iteración del bucle, escribiese un objeto distinto, un elemento de la lista. No me hace falta. Yo puedo mandar serializar la lista. Eso sí, nos tenemos que dar cuenta que lo que serializamos es una lista. ¿De acuerdo? Vamos a main. Podemos decir, vale, yo me sigo creando la lista de películas y ahora, en lugar de invocar al método writeObject, invocamos a esta segunda versión, al writeObject 2. En donde ahora lo que escribimos es la lista. Y luego mandamos leer cada una de las películas. Vamos a ver qué sucede. Si nosotros mandamos ejecutar, resultará que escribirlo me lo ha escrito bien. Yo aquí tengo el fichero películas.dat, pero cuando lo leo me dice, no, class cast exception. Si se produce una class cast exception, si seguimos leyendo la traza de la excepción, lo que os dice es que una inmutable collection list n no puede ser cast a la clase película. Fijaros que entonces la lectura del fichero la estamos haciendo como la habíamos programado, con React Películas. En donde en React Películas lo que estábamos haciendo es leer de forma indefinida muchos objetos, los que considerábamos objetos películas. Aquí es donde me está dando el error, en este caso. Y me está dando un error, ¿por qué? Porque el objeto que yo he leído no es un objeto película. El objeto que yo leo es lo que yo he mandado a escribir. Y yo lo que mando a escribir es una lista de objetos película. Por lo tanto, como os había comentado la semana pasada, si yo mando a escribir objetos de tipo X, yo tendré que mandar leer objetos de tipo X. La otra vez mandábamos a escribir objetos película y leíamos objetos película. Si ahora mandamos a escribir un objeto lista, lo que tendremos que leer será un objeto lista. Por lo tanto, también vamos a tener una segunda versión de este método React Películas.
en donde en esta segunda versión, React Películas 2, nosotros seguiremos teniendo nuestro objeto file, seguiremos creando un file input stream, buffer input stream, object input stream, y ahora, cuando escribimos, mandamos a escribir un único objeto. Ahora nos bastará con leer un único objeto. Y ese objeto que nos devuelve, ¿de qué tipo tiene que ser? Lista de película. Y por lo tanto se le tendremos que asignar a una lista de objetos película. Y este será lo que hemos escrito. Digo, lo que hemos leído. Y una vez leído, podremos devolver películas. O si asumimos que mi fichero puede contener muchas listas de objetos películas, estaremos leyendo indefinidamente muchas listas de objetos películas, donde por cada lista haríamos lo que fuera. ¿Vale? Nosotros lo que sabemos es que en mi fichero, al final, escribimos un único objeto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo me meto en un bucle infinito, yo sé que ese bucle infinito se va a repetir una única vez porque solamente he escrito un objeto. ¿De acuerdo? De ahí que pueda obviar eso. Puedo obviar el catch y este películas me sobra. Y me sobra. Me sobra la variable películas que había definido y lo defino. Leo un único objeto, leo película, la lista de películas. Lista que devuelvo. Me lee el objeto y ese objeto contiene a su vez cada uno de los elementos películas que habíamos escrito. Estamos mandando leer una única vez y me lee todo el objeto que ha serializado, incluyendo sus elementos. ¿De acuerdo? Si nosotros ahora en main mandamos escribir con write object 2, tendremos que leer con nuestra segunda versión. Para que me lea no objetos película de forma individual, sino para que me lea objetos y lista de películas. Si nosotros ahora mandamos ejecutar, me lo lee bien. ¿De acuerdo? Luego lo que sabemos entonces es que una colección, cualquier colección y un array también son objetos serializables. La única condición es que el tipo de dato de sus elementos sea serializable. ¿De acuerdo? Cuando yo mando serializar una colección o un array, me está serializando ese objeto junto con todos los elementos que contiene. Cuando yo mando leer un objeto que se corresponde con una lista o con un array que yo tengo serializado en el fichero, me lee ese objeto junto con todos los elementos que contiene. ¿De acuerdo? ¿Entendemos esto? Y fijaros que es tan simple como ahora lo que mandamos escribir y lo que mandamos leer es directamente la lista de películas que me están pasando. ¿De acuerdo? O mandamos leer la lista de películas. Siempre leeremos acorde a lo que hemos escrito. ¿Vale? ¿Os ha funcionado? ¿Tenéis alguna duda? Vale. Vamos a volver
a la primera versión de los métodos. Luego escribimos los objetos con writeObjects, leemos los objetos con readPelículas. ¿Vale? Ejecutamos, control R y comprobamos que nos funciona. ¿Vale? El fichero ya lo tenemos creado, películas.dat. ¿Vale? Ahora podemos comentar la línea correspondiente a la creación del fichero. Ya lo estamos creando, ya lo tenemos creado. Cuando lo mandemos a ejecutar, no hace falta que lo volvamos a crear. Yo directamente puedo mandarlo a leer. ¿De acuerdo? Ejecutamos y me lee el fichero. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, lo que vamos a hacer es modificar la clase película. De forma que ahora esta clase tenga un método que lo único que haga es devolverme el título en mayúsculas. ¿Vale? No estamos añadiendo ningún atributo nuevo a la película, no estamos quitando ninguno de los atributos que ya tenía, simplemente lo que estamos haciendo es añadir un método que me hace otra funcionalidad añadida con respecto a las que ya teníamos antes. ¿Vale? Simplemente hemos añadido ese. Vale. Y ahora vamos a volver a ejecutar la aplicación, en donde lo que estábamos haciendo, el método main, era leer las películas. No estamos creando el fichero, esa línea la tenemos comentada, sino que vamos a ver las películas que yo tenía almacenadas en ese fichero. Pues control R, mandamos a ejecutar. Y error al canto. Y error al canto, leemos la excepción. ¿Qué es lo que me dice? Invalid class exception. Me dice, es UPSA Strange película. La local class incompatible. String class descriptor serial version UID, un valor. Local class serial version UID, otro valor. Es decir, me ha detectado que la clase película que yo utilicé para crear el fichero es distinta de la clase película que yo estoy utilizando para leer el fichero. Cuando creamos el fichero, la clase película carecía, o no tenía, este método getTitleAsUpperCase. Y con sin este método, creamos o serializamos los objetos película. Ahora, teniendo ya el fichero, hemos modificado la clase añadiendo este método. Y mandamos leer. Lo que me dice es que las clases película, la que hay en el flujo y la que nosotros tenemos local, son distintas. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué lo sabe? Lo sabe porque toda clase, que en principio es serializable, tiene asociado un número que se denomina Serial Version UID, donde el valor de ese número se calcula en función del nombre de la clase, de las posibles clases que extiende, del nombre
de todos los interfaces que implementa, de todos los atributos que contiene, de si son privados, tipo de dato, nombre de atributo, de todos los métodos que contiene. En función de todo eso, se calcula un número. ¿De acuerdo? Si nosotros modificamos algo de eso, ya sea añadiendo un nuevo método, modificando el nombre de un método, a todos los efectos cambia ese serial version UID. Y por tanto, cuando nosotros serializamos un objeto, me dice, este objeto es la clase película que tiene como serial version UID tal número. Cuando leemos, él dice, es la clase película. Vale, voy a mi clase película. ¿Se corresponden las versiones de una clase y de otra? Si no se corresponden, error acá. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Aunque yo no haya añadido o haya quitado atributos, da igual. Lo único que he hecho es añadir un nuevo método que no afecta al estado del objeto, entendiendo como estado el valor de sus atributos, pero sí, de alguna forma, me altera la versión de la clase y, por tanto, error. Yo lo que puedo hacer es, vale que yo tengo almacenado en el fichero objetos película, pero es que ahora me veo en la necesidad de tener que modificar mi clase película añadiendo un nuevo. Pero yo no tengo que volver a crear el fichero, yo tengo que hacer que la modificación que he hecho de la clase película sea compatible con los objetos película que yo tenía almacenados en el fichero. Tengo que conseguir hacer eso. ¿Vale? La forma de conseguir hacer eso es, una vez que yo modifico la clase película, añadiendo el nuevo método, yo tengo que decirle a la clase película que su serial version UID tiene que seguir siendo el mismo que tenía antes. ¿Vale? Es lo que tengo que hacer. Y esto de forma general, con lo que es lo mismo. Si vosotros tenéis una clase y objetos de esa clase los habéis utilizado para serializarlos en flujos, ya sea ficheros o lo que queráis, si luego vosotros tenéis que modificar la clase para que la nueva clase sea compatible con los objetos que vosotros tenéis serializados, la nueva clase tiene que tener el mismo serial version UID que los objetos que tenéis almacenados. ¿Vale? Bien. Entonces, lo que nos dice es que el serial version UID de la clase en el flujo es este valor. Y que nuestra local class, su serial version UID es este. Por lo que es lo mismo. Tras añadir este método, el serial version UID se ha transformado en este. Lo que le tenemos que decir es, aunque yo te añade este método, el serial version UID tiene que seguir siendo este. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nosotros vamos a poder saber a priori cuál es el serial version UID de una clase. ¿De acuerdo? Y cómo definimos el serial version UID de la clase. Vamos a quitar este método. A todos los efectos. Ahora, la clase película es exactamente igual que la clase película que teníamos serializada. ¿De acuerdo? Pues mandamos ejecutar y comprobamos que efectivamente me lee el fichero. Control R. Me lee el fichero. ¿Vale? Bueno. Ahora os vais a abrir un terminal. Y para abriros el terminal, si os fijáis aquí en IntelliJ, en la barra que tenéis a la izquierda, tenéis este icono que pone terminal. Clicáis
Y aquí, dentro del mismo IntelliJ, os hago un terminal. Esto es tanto como haber hecho, me abro un terminal. ¿De acuerdo? En lugar de tenerlo aquí fuera como una ventana, lo tenemos aquí dentro. ¿Vale? En este terminal, donde estamos trabajando, el directorio en el que estamos trabajando, wd, es la carpeta correspondiente al proyecto. Estamos aquí. ¿De acuerdo? Cuando nosotros mandamos ejecutar el programa, si os fijáis, se crea una carpeta target en donde se realiza la compilación. ¿Vale? Esa carpeta target tiene una carpeta clases en donde dentro de esa carpeta clases tenemos organizadas en paquetes y subpaquetes las clases compiladas de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Vale. Pues nos vamos a ir a esta carpeta clases. ¿Vale? En el terminal, fijaros que estamos ubicados en la carpeta del proyecto. Aquí lo que tenemos que hacer será movernos a la carpeta target y dentro de la carpeta target movernos a la carpeta clases. ¿Vale? Tenemos que hacer un cd a la carpeta target. ¿Vale? En lugar de escribir la carpeta target, todo el nombre, podéis poner cd t y tabulares. Intentáis. Target, y él automáticamente os autocompleta. ¿Vale? Y dentro de la carpeta target, a la subcarpeta clases. Y estamos en la subcarpeta clases. Aquí. ¿Vale? Dentro de ella es donde tenemos organizadas todas nuestras clases. ¿Vale? Y ahora queremos obtener cuál es el serial version ID de nuestra clase película. Si queremos obtener cuál es el serial version ID de la clase película, aquí en el terminal tenemos que ejecutar la utilidad serial_ver. Serial_ver de el serial version ID y el nombre completamente cualificado de la clase. Por lo que es lo mismo. es.uxa.dbd2.string.película. El hecho de estar colocado en clases es para que este paquete raíz coincida con este primer nivel de mis paquetes. ¿De acuerdo? Tenemos es UPSA de2.strings.película. Y aquí os dice private static final long serial version UID y el honor. ¿De acuerdo? Pues bien, esto es lo que tendríamos que copiar en nuestra clase para que mantuviese el serial version UID si es que pretendemos modificar la clase. Este es el serial version UID de los objetos película, que se corresponde con los objetos película que tenemos serializados. ¿Vale? Esto lo copiamos. Y ahora lo pegamos en nuestra clase. Una vez pegado en la clase, ya podremos hacer todas las modificaciones que queramos, que para esta clase película su serial version UID va a seguir siendo ese. Que por otra parte coincide con el serial version UID de los objetos que nosotros teníamos serializados en el fichero. Si nosotros ahora creamos aquí en la clase
el método public string get título as uppercase y decimos que nos devuelva el título to uppercase, resultará que yo seguiré pudiendo acceder a los objetos serializados en el fichero, aun cuando he cambiado o he añadido nuevas funcionalidades a la clase. ¿De acuerdo? Si ahora mandamos a ejecutar la aplicación, control R, vemos que me sigue leyendo los objetos películas. Cosa que antes no hacía porque no habíamos tenido la precaución de mantener el serial version ID. ¿De acuerdo? ¿Cuál, perdón? No lo pone en mayúsculas porque yo no estoy invocando este método. ¿De acuerdo? Y ten en cuenta que en main lo que estamos haciendo es... Perdón, este es el compilado. Aquí en main lo que estamos haciendo es invocar al método println y le estamos pasando el objeto película. Por lo tanto, estaríamos invocando al método toString del objeto película. El toString del objeto película, ese, quien me lo ha generado, ha sido Longbow, que lo que utiliza son los getter de mis atributos. Por lo tanto, no está accediendo a esto. Otra cosa distinta es que yo ahora diga, por cada película, muestro en pantalla el título en mayúsculas. Vamos a ejecutar y ahora por cada película escribe el título en mayúsculas. Pero si yo lo que mando a imprimir es el objeto película, él lo que hace es me escribe el objeto película tal cual me devuelve el método toString de la clase película, en donde no se está invocando a nueva funcionalidad. Bien, ¿entendemos esto? Pues fijaros, desde que salió Java, la clase string ha ido variando a lo largo de las distintas versiones de Java. Sin embargo, todos los strings que nosotros hayamos podido almacenar en ficheros siguen siendo compatibles con las nuevas clases string. ¿Y eso por qué es? Porque si vosotros vais a la definición de la clase string, la definición de la clase string, una de las cosas que hace es, precisamente, mantener el serial version ID original. Y, por tanto, todos los nuevos métodos que pueda añadir, no va a haber ningún problema con respecto a los posibles strings que se hayan escrito con la versión 5 de Java, 3 de Java, 2 de Java, etc. ¿Sí? ¿De acuerdo? Luego, por tanto, sabemos que cuando escribimos un objeto, cuando serializamos un objeto, en ese proceso de serialización se indica el nombre completamente cualificado de la clase del objeto, así como su serial version ID. Cuando se lee el objeto, se busca si el programa que lee contiene la clase con el nombre indicado. Y a su vez, si los serial version ID
coinciden en versión. ¿De acuerdo? Nosotros hemos aprendido cómo podemos determinar el serial version ID de una clase. Para eso lo que tenemos que hacer es copiarla y ejecutar esa utilidad serial ver. ¿De acuerdo? Indicando el nombre completamente codificado de la clase y teniendo la precaución de, cuando ejecutamos el serial ver, estar en la carpeta raíz. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguna duda con esto? Vale. Pues imaginaos a nosotros que en la clase película decimos, vale, yo tengo el título, el director, la valoración y ahora me defino un nuevo atributo que es la productora. En donde nos vamos a definir una nueva clase que represente productora. ¿Sí? Y decimos que la productora va a tener un nombre y va a tener otro string que va a ser vamos a ponerlo nombre y el año en el que se creó la productora. ¿De acuerdo? Lo mismo, vamos a utilizar Lombok y vemos que esto es un data que vamos a utilizar pattern builder, donde el setter prefix va a ser with. Y aquí vamos a tener el noAs constructor y vamos a tener el allArs constructor. Y tenemos nuestra clase productora tal cual. O lo que es lo mismo, nuestra clase productora no es serializable. ¿Vale? Sin embargo, nuestra clase película, que es serializable, va a contener un atributo productora que es no serializable. ¿Vale? Vamos a crear el fichero. Y por tanto, en main, cuando nosotros nos creamos la película, lo que le tendremos que añadir ahora por cada película es la productora. La productora, productora, builder build, pues la productora con el nombre RKO y el año 1905.
Me creo una película con el director, con el título, la valoración y la productora me la creo. Y ahora esto mismo, si lo indicamos, ahora, y aquí, y a la otra película. Luego ahora estamos creando nuestros objetos película, en donde estamos especificando por cada película cuál es el director, el título, la valoración y su productor. Creamos el objeto película. Y lo mismo para otra película, la productora, la Warner y la otra productora, lo que sea. ¿De acuerdo? Vamos a crear el fichero. Vamos a ver. Esto no, que acabamos de hacer no tiene nada que ver con ese versión mismo. ¿De acuerdo? Lo que quiero que veáis es que tenemos una clase, película, que en principio la hemos marcado como serializable. Pero ahora esta clase serializable tiene un atributo que no es serializable. La clase productora no es serializable. Si nosotros ejecutamos la aplicación, obtenemos el error esperado. Un Java.io not serializable exception. Y me está diciendo que la clase no serializable es la clase productora. Vale. Entonces, nosotros podemos escribir objetos película, tal cual está definida la clase película, no podemos definirlo, porque la clase película no cumple todos los requisitos para ser serializables. ¿De acuerdo? Tenemos, si implementa el interface serializable, esta clase sí contiene constructor, pero sigue ningún parámetro, pero esta clase, en esta clase, no todos sus atributos son serializables. Este sí lo es, porque es la clase string ya habíamos visto que es serializable. El director sigue siendo la clase string, por lo tanto es serializable. Valoración tipo fundamental de datos es serializable, pero productora no es serializable. Bueno, entonces, nosotros podemos especificar que el atributo sea un atributo transient. Si el atributo es un atributo transient, esos atributos no se serializan. Y por tanto, si no se serializan, da igual que sean o no serializables. ¿Vale? Imaginaros que, por el motivo que sea, esta clase productora, vosotros no la vais a poder modificar. No la vais a poder modificar porque vosotros no la habéis creado. La tenéis, os viene de una librería que tenéis que utilizar. Y vuestra clase película no se puede modificar. Entonces, si no se puede modificar y vosotros estáis creando objetos que contienen atributos de aquella clase y vosotros sí que necesitáis serializar estos objetos película, lo que tendríais que hacer es marcar los atributos de aquella clase como atributos transient. Si marcáis un atributo como atributo transient, ese atributo no se serializa. ¿De acuerdo? Por lo tanto,
Si ahora mandásemos ejecutar, nuevamente, veríamos que me escribe los objetos, ya me los puede serializar y, por supuesto, me los lee. Bien. Si a la hora de leer los objetos, en lugar de invocar por cada objeto película leído el método getTítulo as uppercase, lo que hacemos simplemente es mostramos en pantalla el objeto película leído y que me muestre el valor de todos los atributos. Si nosotros mandamos a ejecutar ahora, veríamos que el objeto película leído le dice que su título es La Guerra de las Galaxias, que el director es George Lucas, que la valoración es 10 y que la productora es null. Y es null, ¿por qué? Porque no lo ha serializado. Y cuando lo ha creado, al no asignarle valor, lo que vale es null. Y esto mismo lo tenemos en esta película y en esta película. Entre comillas, hemos conseguido convertir en serializable una clase que a priori no lo era. Ahora, con la incorporación de este atributo, mi clase película no es serializable, en tanto que la clase productora no lo es. Sin embargo, he conseguido que mi clase película sea serializable marcando el atributo productora como atributo transient. Lo que se consigue es que no se serialicen los atributos transient. ¿Vale? Claro, no se serializa y a todos los efectos se pierde la información. Yo no sé cuál es la información de la productora de esa película. Bien, pues lo que sí puedo hacer es, vale, yo cuando serializo un objeto película, lo serializo como define Java que se tiene que serializar. Y una vez serializado, yo lo que puedo mandar a escribir también es todos los datos de la película que me permitan, perdón, todos los datos de la productora que me permitan posteriormente generar un objeto productor. De por sí, yo no puedo serializar un objeto productora. ¿Por qué? Porque no es serializable la clase. Pero yo sí podría serializar el nombre de la productora y el año de la productora para posteriormente poder leer esos datos y por cada película obtener y crear el objeto productor. ¿De acuerdo? Sería, a ver si soy capaz de que lo veamos. Sería tanto como hacer lo siguiente. Yo cuando escribo una película, que me escriba la película tal cual, en donde yo he marcado como transient el objeto productor. Y por tanto, él me escribe los datos correspondientes a la película.
como él sabe hacer. Y una vez escrita la película, yo lo que puedo hacer es, bueno, pues a mayores, ahora te escribo el nombre de la productora, te escribo el año de la productora. Y posteriormente vuelvo a escribir otro objeto película. Posteriormente vuelvo a escribir otro objeto película. En donde a continuación mando a escribir el título de la productora, el año de la productora. De tal forma que todo esto se va a corresponder con una película, todo esto se va a corresponder con una película. Cuando yo leo, mandaré leer el objeto película tal cual lo tenga que saber leer, por tanto, me va a leer todo esto, y yo ahora a mayores leo este dato, que sé que es un string, que se va a corresponder con el nombre de la película, mando leer otro string, que sé que se va a corresponder con el año de la película, y con esos dos datos yo sí puedo crear el objeto productora, que asignaré a la productora del objeto que había leído. Y por tanto, no estoy serializando el objeto productora, sino que consigo serializar los componentes del objeto productor. De forma que cuando escribo una película, escribo todo, tanto la información correspondiente a la película como los datos correspondientes a todos los componentes de los atributos trans. ¿De acuerdo? Y no estoy perdiendo información. Yo no estoy escribiendo el objeto productora, sino que lo que estoy escribiendo son los componentes del objeto productor. ¿De acuerdo? Y así consigo serializar objetos que en sí no son serializables. ¿Vale? Esto es lo que vamos a hacer. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿O cómo se hace esto? Vale. Pues, en una clase serializable, yo puedo definir un método WriteObject, en donde este método va a recibir un object output string. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, cuando a nuestro object output string le mandamos escribir un objeto película, si esta clase película tiene definido un método privado WriteObject que recibe como parámetro un object output string, lo que conseguimos es que cuando se invoque a este método, se consigue que lo que se produzca sea que el objeto película está invocando al método WriteObject pasando como parámetro el object output string. ¿De acuerdo? Y nosotros aquí podemos personalizar cómo queremos escribir la película en este flujo, donde este flujo no es más que este flujo. Es decir, internamente este método WriteObject perteneciente al object output string lo que hace justamente es al revés. Invoca al método WriteObject de este objeto pasándole como parámetro este. Y ahora es el propio objeto película quien dice cómo se tiene que escribir o cómo se tiene que serializar un objeto película. ¿Vale? Entonces, nuestra clase ObjectOutputString tiene un método
default write object, que lo que dice es, tú serializa el objeto película como sabes hacerlo. Y por tanto, lo que conseguiríamos es que me escribiese el objeto película tal cual él sabe hacer. Me escribiría en ese objeto el nombre correctamente conectado de la clase, el serial resumen de la clase, el valor del atributo título, el valor del atributo director, el valor del atributo valoración. Y no me escribe el valor de la productora, porque es extensivo. Esto es lo que hace este método. Este método, si me está marcando un error, es porque el método puede propagar la excepción y o excepción. Vale, pues entonces esa excepción la propagamos. Esta excepción sería la que a su vez se propaga aquí, que sería propagada por este otro método. ¿Vale? Bueno, pues entonces, poner esto implica que el objeto película se escribe en este flujo tal cual Java sabe hacerlo. ¿Vale? Y ahora lo que queremos es, vale, pues además de escribir eso, yo quiero escribir los componentes de la productora a través de los que yo posteriormente voy a ser capaz de crear la productora. Y por lo tanto, podré decir, vale, pues además de escribir el objeto película, ahora, sobre ese object output stream, yo mando escribir el objeto de mi productora, el nombre. Y de igual forma, mando escribir de mi productora el año. ¿Qué he conseguido hacer? Que cuando yo mande escribir una película, se estén escribiendo todos los datos correspondientes a la película serializables, más el nombre de la productora, más el año. Y esto, todo esto, es lo que se ha escrito para una película. Bien. De la misma forma que yo puedo personalizar la forma en la que se escribe un objeto en un flujo, en este caso una película, de la misma forma puedo personalizar la forma en la que se lee una película. Para eso, el método tiene que llamarse ReactObject. El método, realmente estos métodos son privados. Donde este ReactObject lo que recibe como parámetro será el flujo de entrada. El object input stream. Object input stream. Vale. Por lo que es lo mismo. Cuando nosotros ahora estemos leyendo y hagamos un object input stream, lee un objeto, internamente este método ReactObject me habrá creado el objeto película y ahora de ese objeto película invoca a su método ReactObject pasándole como parámetro este object input stream. ¿De acuerdo? Y de esa forma personalizamos la forma de leer. Y ahora le podremos decir, a través de ese object input stream, le podemos decir, vale, tú lee el objeto tal cual sabes hacerlo. Y tal cual sabe hacerlo, ¿qué implica? Él me ha leído
ahora me está leyendo un objeto. Y este es un objeto que él sabe leer, que se corresponde con la clase película. En donde aquí estará almacenado el nombre de la película, el director, la valoración. Y esos datos me los almacena en el objeto película. Esto es lo que hace el default react object, que por supuesto me propagará las excepciones y your exception class not found exception, que son precisamente las mismas excepciones que se preparan aquí. ¿Vale? Y por tanto, hacer esto implica que él me ha leído esta parte. Y por tanto, en el objeto película, yo ya tengo definido cuál es el título de la película, tengo definido cuál es el director de la película y tengo definido cuál es la valoración de la película. Pero yo sé que cuando yo escribí, a su vez escribí dos objetos que en sí son dos strings. Por lo tanto, lo que yo escribí por cada película fue los datos de la película más un string más un string. Cuando yo leo, tendré que leer los datos de la película más un string más un string. Porque si escribo A, tengo que leer A. ¿De acuerdo? Vale. Pues string name igual al del object input string, mando leer un objeto que sé que tiene que ser un string y que se corresponde con el nombre de la productora. De la misma forma, tengo que leer el otro string. Tengo que leer este primero. Ahora tengo que leer este segundo. Bueno, pues no me leerlo. Y eso sé que se puede corresponder con el año. Ya tengo el nombre y el año. Pues si tengo el nombre y el año, puedo crearme una productora a partir de ese nombre y a partir de ese año. Productora. Seguimos con el patrón builder, no por nada, sino simplemente para familiarizarnos con él, con el nombre name, con el año día builder. Esta va a ser mi productora. Si esta es mi productora, yo esa productora se la puedo fijar a mi objeto película. Set productora y te paso como parámetro a productora. Bien. ¿Y qué he conseguido? Pues al final no perder información. ¿Vale? Que yo no estoy serializando la productora. Lo he marcado como transfer, precisamente porque no es serializable. Pero no pierdo información porque he personalizado la forma en la que se debe escribir un objeto película y, por tanto, he personalizado la forma en la que debe leerse un objeto película. En donde lo que estoy haciendo es escribir a mayores los datos que me van a permitir crear posteriormente la productora. Su nombre y su año, es lo que escribo. ¿Qué es lo que hago? Leo esos mismos datos y ahora, a partir de ellos, creo un objeto productora que utilizo para fijárselo a mi objeto película. ¿Vale? Ahora, en main, lo que estoy haciendo es escribo los objetos, los leo
y los muestro en pantalla. ¿Vale? Si lo queremos ejecutar, resulta que aquí tenemos mi película con el título Guerra de las Galaxias, director George Lucas, valoración 10, productora, la nombre RKO y así continuamos. Para Qué grande era mi valle, productora Warner 1900. Para Viaje tranquilo, la productora de Parkins 1900. He conseguido que aquello que no es serializable, he conseguido serializarlo y deserializarlo. Sin más que personalizar cómo se deben escribir los objetos que contienen los atributos no serializables. ¿De acuerdo? ¿Entendemos esto? Y este patrón es el que se seguiría para serializar cualquier clase que contuviese atributos no serializables. En la medida de lo posible, veríamos si ese atributo no serializable yo puedo crearlo a partir de los datos que contiene. Y si lo puedo hacer, vale, no escribo el objeto tal cual, no serializo ese objeto, sino que serializo aquellos datos de ese objeto que me van a permitir posteriormente recrear, como es lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Para lo que personalizamos, mediante estos métodos Bright Object, Real Object, la forma en la que se serializan y se deserializan, en nuestro ejemplo, bien, ¿alguna duda con esto? A ti te sigue apareciendo null. Tú en tu clase película comprueba que tus métodos Bright Object y Real Object tienen esta firma. Private void Bright Object tal cual. Y tal cual es tal cual, está escrito. Inicial en minúscula, Bright Object o mayúscula, que recibe como parámetro un Object Output String y propaga hasta aquí. Y que el método Real Object es tal cual. El método Real Object tiene que propagar las excepciones que te propaga default Real Object, y por tanto que son yourException, class_exception. Entonces, espera un segundo. Comprueba que tú en main estás creando el fichero. Vale. Pues lo que podemos hacer es, tú estás metido aquí en el backboard, pues métete con el portátil, comparte el escritorio y vemos a ver qué pasa. Sí, tienes que irte aquí, a este icono, y dentro de este icono te va a aparecer aquí, compartir pantalla. Pero dime quién eres. Alejandro Barroso. Bien, ¿quiénes de los de aquí estáis conectados al Blackboard? ¿Cuántos? Vale.
Yo os aviso, falta por venir a clase mucha gente. Matriculados casi estáis 90. Y aquí no hay 90 personas, ni entre los que estáis aquí, ni entre los que están metidos en el Blackboard. Si la gente no viene, yo dejo de emitir la clase y de grabar. No os aviso más. A clase hay que venir. Y esto que estoy haciendo yo de grabar las clases es un extra que hago yo, que no tengo por qué hacerlo. Si veo que la gente no viene, ni a clase ni a las prácticas, yo lo tengo muy fácil, ¿eh? Corto. No os lo digo a vosotros que venís, sino os lo digo para que vosotros se lo digáis al resto de gente que no viene. Que aquellos os pueden a vosotros perjudicar. Bien. Este es tu escritorio, ¿no? Sí. Enséñame tu método main, tu clase main. Sube para arriba. Vale, te creas la lista y por cada película define su productora. Vale, baja. Y ahora mandas escribir write objects y mandas leer películas objects. Vale. Y ahora vete a la clase película. Enséñame arriba la clase. La película implementa serializable y defines. ¿Cuál? Perdón. No, eso da igual, eso da igual. El título, el director, la valoración y defines la productora como Transit. Y ahora baja el método WriteObject y el método ReadObject privados, son los privados. Tienes que defines como públicos. Ah, vale. Private y private. WriteObject recibe un object output string y escribimos. Vale. Pues eso, los métodos. Bright y ReadObject tiene que tener esta firma. Métodos privados deben devolver void y deben recibir WriteObject, que se tiene que llamar así, el object output string, donde estamos escribiendo, y el ReadObject, de donde estamos leyendo. Es el objeto película el que invoca al método WriteObject, pasándole como parámetro el objeto object-output-string. Entonces aquí definimos cómo se tiene que escribir el objeto película. Y el objeto película es el que invoca al método ReadObject, indicando cómo debe ser leída ese objeto película desde aquí. Esto le da los datos del flujo y los fija en los atributos del objeto película. Es decir, me lee los datos contenidos aquí, en esta parte, y los fija en los atributos correspondientes del objeto película. Y luego leeríamos nosotros, señores, más información de la que hemos escrito y generaríamos. Bien, ¿tenemos alguna duda con esto? Y va a ser así todo, ¿de acuerdo? Es decir, cualquier clase que contenga atributos no serializables, vosotros intentaríais serializarlos de esta forma, escribiendo no los objetos no serializables, sino escribiendo atributos de aquellos objetos o aquellos atributos a través de los que vosotros posteriormente podríais crear el objeto no serializable. ¿Vale?
Bien. ¿Alguna duda con esto? Bueno, pues hoy hemos terminado más pronto. Otros días igual tardaremos o nos extenderemos 5 minutos más, pero hoy, con lo que vamos a ver de teoría, lo dejamos aquí. Y terminamos de ver la teoría correspondiente al primer tema. Ahora en prácticas haremos una práctica correspondiente a esto y pasaremos luego ya a ver el siguiente tema. ¿De acuerdo? Vale. Bien, pues lo dejamos aquí y seguimos el próximo.